San Andrés, decía la tradición, que navegando por estas costas, el barco encalló, él se tuvo que quedar aquí, pero a cambio de quedarse, toda persona, viva o muerta, tendría que pasar a visitarlo por lo menos una vez en vida. Tanto que prometan ir como que no, para poder llegar al paraíso, primero hay que pasar por Teixido. Los caminos de San Andrés serán uno de los grandes recursos turísticos de Galicia en el futuro. Un camino natural, un camino que atraviesa la parte interior de nuestros ayuntamientos y que va a conocer otra perspectiva, ¿no? Hay parajes idílicos en toda esta comarca que invitan a venir. Me gusta decir que si lo que Santiago es Europa, San Andrés de Teixido es a Galicia, ¿no? Vai de morto que non foi de vivo. Va de muerto quien no fue de vivo.